todo siempre es transformado. Y pues hoy quiero hablar o relacionar lo que estamos celebrando el día de hoy con la vida de dos hombres que se preocuparon, se desesperaron por sus hijos. Pero antes quiero mencionarles que en una ocasión había un padre. Este padre estaba arreglando un ventilador en su casa. Había una ola de calor en el lugar y este padre estaba desesperado por arreglar el ventilador. Estaba ahí con su destornillador, cinta y todo lo que necesitaba para poder dar solución a la problemática que se le había presentado. Pero pasaba el tiempo y no podía arreglar el ventilador y ya estaba estresado, ya estaba enojado porque el ventilador no prendía después de haber hecho todo lo que él hizo. Y de repente viene su hijo y se sienta al lado del papá y le dice: papi, ¿puedo ayudarte? El papá estaba ofuscado, estaba enojado y le grita: no. Entonces el niño se sienta al lado del papá y le dice: bueno, papi, no importa si no puedo ayudarte, por lo menos quiero hacerte compañía. Mientras leía esta historia, ahí mencionaban y decían: a veces como seres humanos estamos preocupados de arreglar o solucionar otras cosas que son menos importantes que nuestra propia vida. Y a veces queremos de manera urgente dar solución a algo que a veces no es tan necesario como nuestra alma, como nuestro ser. Por eso es que es esta serie de lo que podemos lograr cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él verdaderamente puede arreglar todo daño que se presenta en nuestras vidas. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 9, verso 17. Marcos capítulo 9, verso 17. Y vamos a ver allí a un padre (9:17). ¿Lo tiene? Mire lo que dice: y respondiendo uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vemos nosotros en esta historia un padre desesperado, un padre angustiado al ver a su hijo en esta condición. Quizás este padre, no sé cuánto habrá sufrido al ver a su hijo enfermo con este espíritu o poseído por este espíritu. Pero yo me imagino que no ha de haber sido nada buena la experiencia que este padre vivió a lo largo de sus años. Las escrituras no muestran cuántos años vivió el muchacho así, pero me imagino que ha de haber sido una carga, un sufrimiento para este padre. Por eso este padre desesperado
acude en una ocasión, la Biblia dice, a sus discípulos, pero sin embargo, los discípulos no pudieron hacer nada. Este padre pudo haberse quedado allí. No, ya no pudieron hacer nada, resignado a vivir con su hijo en esa condición, quién sabe hasta cuándo. Pero este padre, la desesperación de ver a su hijo así, lo llevó no solo a dejarlo con los discípulos, sino a poder traérselo a Jesús. Ahora, este padre quizás era el último recurso que tenía a poder llegar hacia Jesús. Era la última esperanza que tenía a ver qué sucedía, a ver si su hijo podía ser sano, porque había ido donde los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y aquí podemos ver un amor tan verdadero de un padre que no se quedó con una sola respuesta, sino que fue y buscó a la persona correcta. Como te digo, quizás era la última esperanza que este hombre tenía. Y en medio del dolor que había vivido, en medio de la situación que atravesaba, llega donde Jesús le dice: tus discípulos no pudieron hacer nada. Pero él exclama y dice: ten misericordia de nosotros. ¿Sabes que en el original griego esta palabra, ten misericordia de nosotros, tiene que ver con el dolor que sentía el padre? Dice el comentario bíblico y en el diccionario que esta expresión hace que el padre se sentía involucrado con el dolor de su hijo. En otras palabras, el padre sentía el dolor al ver a su hijo en esa condición. Por eso este padre, desesperado, porque sentía el dolor. Y yo creo que todo buen padre, porque hay todo tipo de padres, pero un buen padre, yo creo que se desespera, que siente, le duele lo que a su hijo le pasa. Yo no creo que en su mayoría los padres le dé igual lo que le suceda a sus hijos. De una u otra forma, un padre se desespera. Así como este hombre se desesperó por la salud de sus hijos. Yo creo que en muchas ocasiones los que son padres habrán tenido a sus hijos enfermos, les habrá pasado quizás algún accidente a sus hijos y ustedes han hecho hasta lo imposible para que su hijo esté bien. Es más, cuando un hijo, los que son padres quizás puedan ya haberlo experimentado, pero cuando un hijo está enfermo, a uno le duele. Cuando un hijo lo van a vacunar las primeras veces, uno siente ese dolor, pero uno lo hace vacunar porque sabe que es necesario. Entonces un padre siente, y aunque el padre a veces sea como un roble tan duro, el padre en realidad es una persona que también tiene sentimientos. Por eso un verdadero amor del padre o de un padre es aquel que no se cansa hasta ver a su hijo bien, hasta ver a su hijo realizado. Este hombre no estaba a gusto, este hombre no estaba bien al ver a su hijo así, pero hizo algo correcto, llevó a su hijo hacia Jesús, llevó a su hijo a la persona correcta. Una de las cosas que un buen padre debe hacer es llevar a sus hijos y a su familia a los pies de Jesús. Todo buen padre debe ser un buen sacerdote dentro de casa, porque al final de cuentas Dios nos dio la familia para poderla administrar bien. Y llegará un momento donde Dios nos pida cuenta de lo que hicimos con nuestra casa como sacerdotes. Dios no le va a pedir cuenta a la mujer, le va a pedir cuenta al hombre, a la cabeza. Este hombre acudió a la persona correcta, hizo lo correcto, ir donde Jesús. Y aquí nace una pregunta, y esta pregunta es: ¿será que tú como hombre, como cabeza de hogar, como sacerdote de tu familia, estás llevando hacia Jesús a ellos, a los tuyos? ¿Los estás llevando a encontrarse con Jesús? ¿Estás llevándolo a encontrarse con esa persona que puede transformar el futuro, que puede transformar el presente, que puede cambiarlo absolutamente todo? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿O estás llevando esa carga solo?
Porque es diferente llevar la carga de una familia solo a llevarla con Cristo de nuestro lado. Sabes que no es lo mismo tener actividad que espiritualidad. A veces los padres confundimos actividad familiar con la espiritualidad que debemos tener también en la familia. Por eso, si tú eres un padre que solo te has dedicado a hacer actividad familiar, pero has dejado a un lado lo espiritual, es tiempo que corrijas ese error y mantengas un equilibrio. Porque está bien la actividad familiar y es necesaria y se la debe hacer, pero también es importante la actividad espiritual. Levantar un altar como familia, con tus hijos, con tu esposa. Es necesario esto, porque al final de cuentas tienes que convertirte en ese sacerdote que lleve a la familia, que lleve a todo el hogar a encontrarse con Jesús cada día. Porque si yo te hiciera una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos a orar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y oraste por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Si fue el día de ayer, o si fue en la noche o al amanecer, entonces sigue haciéndolo, sigue adelante. Pero si lo hiciste hace un año, hace 2 meses, hace 2, 3, 4, 5 años, entonces hay algo que corregir, porque algo no cuadra en la familia. Debemos como padres llevar a nuestra familia a encontrarse con Jesús, así como este hombre llevó a su hijo a encontrarse con Jesús. No hay nada que Jesús no pueda hacer, no hay nada que Jesús no pueda revertir. Si estás pasando necesidad, cualquiera que ésta sea, levanta un altar con tu familia y vas a ver que los cielos se van a abrir a tu favor. Vas a ver que las puertas se van a abrir, porque Dios es un Dios que establece su reino donde su nombre es invocado. Por eso debemos hacer un hábito el levantar un altar a Dios. Este padre no solo se acercó con desesperación llevando a su hijo donde Jesús, sino que este padre también decidió creer en medio del dolor. Este padre decidió creer en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo en el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es, ¿qué dice? Posible, posible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Qué dijo el padre? Creo. Volvemos al original. Este grito, creo, dice que es un grito visceral, un grito desde el alma, un grito desde adentro, por el mismo dolor que este padre tenía. Imagínate, él gritó creo, tan desesperado estaba, no le quedaba otra opción. Me imagino que ya había probado todo, que ya había buscado todos los recursos, pero sin embargo, este padre acudió a Jesús y Jesús le dijo: si puedes creer. Y en esta mañana la misma pregunta te hace Jesús: ¿puedes creer? ¿Acaso puedes creer para un nuevo porvenir de tu familia? ¿Acaso puedes creer para un nuevo porvenir de tu casa? ¿Será que podemos creer en ese Jesús que habla la Biblia? ¿Será que podemos creer en aquello que menciona las Escrituras? Mira, tú y yo no necesitamos una fe perfecta, porque es imposible tener una fe perfecta. Pero sí necesitamos tener una fe honesta delante de Dios. Sí necesitamos ser sinceros delante de nuestro Padre Celestial. Este hombre gritó creo, y luego añade diciendo: ayuda a mi incredulidad. No necesitamos una fe perfecta, solo una fe honesta. Solo una fe honesta. Cada vez que te presentes delante de Dios, anda con el corazón sincero. Jesús no respondió a una fe grande de este hombre, porque este hombre dijo: ayuda a mi incredulidad. Sino que este hombre fue tan sincero delante de Jesús
Fue tan real, no fue con apariencias. No era ni muy elocuente. Él solo le dijo: ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero tienes que ayudar a mi incredulidad. Muchos de nosotros, los que estamos aquí cada día, necesitamos ayuda de Jesús. No tenemos una fe perfecta. Y cada día vamos a fallar, vamos a flaquear, porque la duda vendrá a atacar nuestra mente. Los problemas, las situaciones que se nos presenten a diario van a querer debilitar nuestra fe. Pero si tú te acercas a Jesús y le dices: Jesús, mira, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, porque yo solo no puedo. Pero sabes una cosa, si tú estás parado, como dijo Pablo, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, entonces todo va a ser distinto, todo va a ser más llevadero. Dios no necesita padres perfectos, hombres perfectos, mujeres perfectas. No, Él solo necesita personas que estén dispuestas a dejar que Jesús obre en medio de la imperfección. Porque yo creo que vamos a llegar a ser perfectos cuando estemos en el reino de los cielos. Mientras estemos en esta tierra, cada día vamos a fallar. Cada día vamos a flaquear. Nuestra fe va a estar menguando constantemente. Pero si estás agarrado de la mano de Jesús, entonces todo va a ser diferente. El Padre fue y se acercó a Jesús, pero decidió creer en medio del dolor, decidió creer en medio de la angustia. ¿Qué es lo que estás atravesando hoy en tu casa? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy a diario en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? ¿Dónde necesitas que Jesús intervenga? Solo decide creer. Decide creer en ese Jesús que puede revertir absolutamente todo. Mira, el Jesús que habla la Biblia o el Jesús que narran estas historias no es un Jesús que solo está allí para ilusionarnos, no. Ni está ahí para emocionarnos. Ese Jesús que habla la Biblia es tan real en nuestras vidas si tú y yo se lo permitimos. Ese Jesús es tan real que puede obrar en milagros, así como obró en la vida de este muchacho. ¿Cuántos años vivió atado a aquel espíritu que lo atormentaba? Yo no sé qué espíritu hoy te atormenta. No sé qué espíritu haya venido quizás a hacer nido en tu vida, en tu cabeza, en tus pensamientos. Pero lo que sí te puedo decir es que el Jesús que tú y yo creemos es el Jesús que trae libertad completa. La Biblia dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Y si tienes a Jesús, cree. Él le dijo a aquel hombre: si puedes creer, si puedes creer. Hoy te animo a que puedas confiar en ese Jesús, a que puedas confiar que todo lo malo que ha querido venir a atacarte se puede desvanecer en su nombre, porque no hay nada que pueda resistir el nombre de Jesús. Cuando Jesús reprendió a estos demonios, resulta que aquel muchacho empezó a revolcarse. La semana anterior veíamos con el endemoniado de Gadareno, solo Jesús se iba acercando y los demonios temblaban, porque no hay nada que pueda resistir la presencia de Jesús. Jesús vino un día, murió, pero cuando Él se levantó de entre los muertos, las escrituras hablan que a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese Jesús que tiene un nombre que es sobre todo nombre, es por el cual tú hoy estás aquí, es por el cual tú hoy estás en este lugar. Y ese Jesús es aquel Jesús que quiere ayudarte en tu necesidad, que quiere ayudarte en tu situación. Por eso Dios no busca hombres perfectos, padres perfectos, personas perfectas. Dios busca seres imperfectos que acudan ante Él y derramen sus lágrimas. Porque cada lágrima que derramamos delante de Dios, Él las toma en sus manos, Él las tiene contadas. Por eso no dudes de lo que Él puede hacer sobre tu vida. Mira, un hombre que teme a Dios no solo acerca a su familia a Jesús, no solo cree aún en medio del dolor,
O sea, en medio del dolor sigue creyendo. En medio del dolor sigue confiando. Sino que un hombre que teme a Dios, un padre que teme a Dios, es aquel que invita a Jesús siempre a su casa. Y mira, Marcos capítulo 5, verso 22, más atrás de donde estábamos. Marcos 5, 22. Dice lo siguiente. Mira, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Verso 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, dice, y le apretaban. Verso 35. Mira lo que menciona. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, una vez más a otro hombre le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Verso 41, y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jairo era una autoridad. La Biblia dice que era un principal de la sinagoga. Su hija estaba enferma, pero este hombre no fue con su título a encontrarse con Jesús. Y como te decía al inicio, un padre que ama a sus hijos hace hasta lo imposible para poder ayudarles cuando están pasando en necesidad. Él se presentó como padre porque le habló a Jesús y le dijo: mira, mi hija está gravemente enferma, mi hija está mal. Y este hombre hizo algo muy loable que ningún principal de la sinagoga lo hubiese hecho. Este hombre, dice la Biblia, que se postró. Nadie hubiese hecho de los principales de la sinagoga algo como lo que hizo Jairo en frente de Jesús. Él se postró. Y sabes que al postrarse, eso mostraba un acto de rendición, un acto de entrega. Y hay que tener presente que cada vez que tú como padre o como cabeza de hogar te postras delante de Jesús, tu familia siempre se levanta. No importa cuán caída esté tu familia, cuando hay un hombre que se postra, la familia siempre se va a levantar. Cuando aprendemos a postrarnos delante de Jesús, este hombre se postró, este hombre acudió donde Jesús y se postró. Ahora, Jesús entra a la casa de la niña, o bueno, mientras iba de camino, le llegan a decir: no molestes más al maestro, no hagas ya nada, tu hija murió. ¿Cómo habrá recibido esa noticia Jairo? ¿Cómo se habrá sentido? La desesperación que tenía, la carga que él poseía, solo con el hecho que estaba ya grave su hija. Ahora imagínate al decirle que murió su hija. Yo me imagino como un balde de agua fría sobre él. Pero Jesús le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo tenía dos opciones: creer a la palabra de Jesús
o aceptar que su hija murió. Pero él decidió creer a la palabra de Jesús. ¿Sabes una cosa? Que hoy en día nosotros también necesitamos creer a la palabra de Jesús. ¿Y dónde está la palabra? Está aquí en las Escrituras. Aquí están todas las promesas que tú necesitas creer. Por eso, sea lo que sea que estés pasando, Jesús te dice: no temas, cree solamente. Porque donde Jesús llega, todo cambia. Y cuando Jesús llegó, hizo salir a todos. No quería a nadie, solo estaba el papá, la mamá. Y el bueno dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Porque este hombre no le importó absolutamente nada. Él solo quería que Jesús llegara a su casa. Por eso te decía que un buen padre, un buen hombre, un buen cabeza de hogar siempre lleva a Jesús a su casa. Hay mucha gente que a veces dice: no, es que no estoy preparado. No, es que mi casa está tan desordenada que Jesús no puede entrar allí. ¿Sabes una cosa? Porque está desordenada, necesitamos a Jesús para que la ordene. Porque nuestra casa no está lista, es que necesitamos a Jesús para que traiga arreglo y solución a todo. Necesitamos a ese Jesús. Por eso es que Jairo llevó al maestro, aquel que hacía milagros. Porque donde Jesús llega, aún la muerte huye. No hay que temer, iglesia. No hay que tener miedo, iglesia. Necesitamos todos juntos creer. Necesitamos todos juntos confiar. No importa si necesitas creer en el área económica, no importa si necesitas creer en el área de salud, no importa si necesitas creer en el área familiar, no importa en qué área necesitas que intervenga Jesús. Él te dice hoy: cree solamente. Él va a salir a tu encuentro, Él va a caminar contigo, Él te va a acompañar. Él acompañó a Jairo, no lo dejó solo hasta que el milagro fue hecho. Él quiere acompañarte. Él dice en su palabra que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso necesitamos ser hombres que decidan creer en medio del dolor. Necesitamos hombres que lleven a Jesús a la casa. Necesitamos nosotros, aún en medio de la desesperación, llevar a nuestra familia a creer a nuestro Padre Celestial. Estos padres que realizan una labor correcta de sacerdocio son padres dignos de admirar. Son padres dignos e incluso de imitar. Y quiero que vayas conmigo, Proverbios capítulo 23, verso 22. Proverbios 23, 22. Mira lo que dice las Escrituras. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sabe una cosa? Que muchos ven a los padres como un cajero automático. Quizás los padres puedan sentirse identificados. Muchos hijos o esposas ven al hombre como un cajero automático. Solo se acercan para sacarle dinero, ¿verdad? Lo ven solamente como un proveedor, pero no lo ven como un hombre que quizás tiene corazón. Yo quiero dejarte algo claro, y es que los hombres no solamente son de roble. Los hombres no solamente es la persona que tiene que encargarse de pagar todo, sino que tu hijo, tu esposa debe saber que el hombre también carga batallas. El hombre también carga con batallas que quizás no se la puede decir a la esposa porque es la cabeza del hogar.
¿Qué pasa cuando vienen los hijos? Necesito esto. Viene la esposa, mira esto necesito. El hombre, ¿qué es lo que hace? Ya mi hijo, ya mi hija, ya veo cómo resuelvo. Aunque en la noche el hombre no pueda dormir, aunque el hombre tenga que ver cómo se las hace para poder solucionar, el hombre también tiene batallas internas. Por eso los hijos no solo deben verlo al hombre como aquel que paga todo, como un cajero automático, solo para sacar dinero, sino que vean que es un hombre también que tiene corazón, que vean que también un hombre necesita que lo atiendan bien. ¿Sabes que un padre muchas veces nunca dice lo que siente? Pero siempre siente lo que quizás los hijos o la esposa no le dicen. Los padres no dicen lo que sienten porque no podemos nosotros como hombres traer más desesperación en la casa. El hombre muestra la seguridad. El hombre es aquel proveedor. El hombre es aquel que debe sustentar, donde la esposa, los hijos se sientan resguardados, seguros. Y no podemos mostrar esa debilidad ante ellos. Quizás muchos hombres mostramos nuestras lágrimas y desesperación solo delante de Dios, nadie más. Pero enfrente de nuestra familia mostramos que somos fuertes y que tenemos la solución para todos. Aunque los hombres parezcan superhéroes, no siempre son así tan fuertes. También tienen su lado humano, donde también se quebrantan. Por eso valoremos a nuestros padres, los que tenemos padres. Los hijos valoren a sus padres, las esposas valoren a sus esposos, porque hay batallas detrás de ellos también que se liberan. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu papá sin pedirle ni un centavo, sin pedirle nada? ¿Cuándo fue la vez que le agradeciste a tu esposo sin pedirle nada? ¿Cuándo fue que lo hiciste? Quizás ya te olvidaste. Porque siempre las mujeres buscan al esposo cuando quieren algo, ¿verdad? Ahí lo acarician, ahí lo buscan. Los hijos ahí lo abrazan al papá. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú le agradeciste y le dijiste al padre: gracias, papá, por lo que has hecho en mí? A tu papá lo admiras por lo que tiene o lo admiras por todo lo que ha sacrificado por ti. ¿Cuál es tu admiración hacia tu papá? ¿Solo por lo que tiene o por lo que ha sacrificado? Creo que es tiempo de honrar a nuestros padres. Las esposas, es tiempo de honrar a sus esposos. Reconocer el esfuerzo, aquel esfuerzo silencioso que el hombre hace por su familia. Porque cada mañana que el hombre sale a trabajar, cada día que el hombre la sale a buscarla porque ama a su familia, porque ama a su esposa, porque ama a sus hijos. El respeto debe ser vital. ¿Sabes que estaba leyendo una estadística que los hombres, o hay un porcentaje de hombres que se sienten fracasados, no porque no han logrado algo, sino porque no han sido reconocidos por sus propias familias? Hay hombres que se sienten fracasados totalmente, aunque hayan tenido éxito, pero se sienten fracasados porque su familia nunca le reconoció absolutamente nada. Todo el esfuerzo que hicieron. Entonces creo yo que es tiempo de reconocer. Reconoce las cargas que lleva tu esposo sin que él se queje. Quizás cuando él no puede dormir, no es que no puede dormir, sino que está preocupado. O quizás, si no es muy común verlo dormir, y cuando duerme mucho es porque está preocupado. Es tiempo de reconocer las cargas emocionales que tu esposo lleva. Y más bien agradécele a tu esposo o agradécele a tu papá, más que exigirle a él. Muéstrale que estás con él. Muéstrale que si es tu papá, es un superhéroe para ti.
Por eso hoy, más que celebrar al Padre con una corbata, con un regalo, con una comida, creo que la mejor manera de celebrar es reconociendo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su lucha diaria e incluso su rol espiritual, aquellos que lo practican con su familia. Porque, y los padres que somos jóvenes y quizás tenemos a nuestros hijos pequeños, los padres que somos jóvenes, somos como una Biblia abierta o como una Biblia diaria que nuestros hijos van a leer cada día y van a tratar de imitar. Entonces, demos ese buen ejemplo y ejerzamos un buen sacerdocio a ellos, porque ellos lo van a replicar con sus hijos más adelante. Así que en este día, si somos hombres, que podamos ser esos hombres que lleven a nuestra familia a Jesús, que podamos ser esos hombres que crean a Dios aún en medio de las pruebas, que seamos esos hombres que llevemos a Jesús a nuestra casa. Siempre, cada día invoquemos su nombre. Y si somos hijos, aprendamos a honrar a nuestros padres cada día. Y en lugar de verlo como un cajero automático, más bien agradezcámosles con todo nuestro corazón sin pedirle nada. Y las esposas, valoren al hombre que tienen al lado, porque ese hombre se las faja y se esfuerza cada día para sacar su familia adelante.